Muy buenas noches. La Secretaria General del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, en su directiva Gente Campeche, les da la más cordial bienvenida a esta conexión en línea para visualizar el video en vivo con el tema Acuerdo 717, rumbo a la preparación de la evaluación al examen de ingreso. Le damos la más cordial gracias por conectarse, por siempre estar a la expectativa de los análisis y reflexiones a las lecturas que forman parte de la bibliografía de la guía de estudio. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en relación a cómo llevarse a efecto las gestiones escolares para cubrir las necesidades de las escuelas. Es importante conocer las normas que permitan fundamentar o sustentar nuestros oficios de gestión para que en un momento determinado podamos contar con la seguridad que las autoridades municipales, locales y federales nos brinden todos los elementos materiales, personal y todos los elementos necesarios para que las escuelas puedan realizar de manera correcta sus funciones y logren la mejoría en la calidad educativa de sus alumnos. Muy buenas noches. El día de hoy vemos el Acuerdo 717, el cual emite los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Este lineamiento se basa en el cumplimiento de 3 normas, que es el artículo 3 de la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Es importante conocer cuáles son los fundamentos de este acuerdo, porque ellos nos permiten saber de qué manera podemos hacer nuestras gestiones y que verdaderamente podamos tener la seguridad de que cubran las autoridades en cumplimiento a su función. En el artículo 0, haciendo un rescate de lo que señala, nos manifiesta que en este se establece la obligación del Estado de garantizar que la calidad de la educación obligatoria se lleve acorde a la oportunidad de cubrir los materiales, los métodos educativos, que la organización escolar se lleve de una manera correcta, que la infraestructura educativa de las escuelas cubran todas las necesidades propias para el desempeño de las actividades escolares, que se pueda asegurar que existe lo idóneo en relación al personal docente y directivo, ya que con estos aspectos se podría garantizar que verdaderamente se logre el aprendizaje de nuestros alumnos de una manera de calidad. En relación a la Ley General de Educación, cabe resaltar que nos señala en estos aspectos que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad. Por lo tanto, la garantía del máximo logro de aprendizajes de todos los alumnos tiene que tener una congruencia con los objetivos, los resultados y los procesos del sistema educativo, ya que estos deben de ir dirigidos hacia una eficacia, a una eficiencia, a una pertinencia y a una equidad. La equidad es la que señala que todos los individuos del país deben de tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, en función de una atención diferenciada que considere lo individual, es decir, que hayan las adecuaciones apropiadas para atender a los niños que por su mismo rezago escolar, por su mismo contexto familiar, por sus mismas necesidades educativas especiales consideradas ahora como barreras de aprendizaje, se le puedan dar las mismas atenciones para que obtengan el beneficio de la educación con las mismas oportunidades que los demás compañeros. Además, también consideremos el contexto social donde se desenvuelven los alumnos, su ámbito cultural y su entorno geográfico. Es indispensable que la participación activa de todos los involucrados en este proceso educativo, como son alumnos, maestros, directivos, padres de familia, autoridades municipales, estatales y federales, cumplan con la responsabilidad social de privilegiar la participación de todos para alcanzar los fines y principios que se contienen en la Ley Suprema
y en la Ley General de Educación. Que las autoridades educativas federales y locales están obligadas a incluir en sus proyectos de presupuesto que se sometan a la Cámara de Diputados y las legislaturas locales los recursos suficientes para poder fortalecer las autonomías de la gestión escolar. Que estas mismas autoridades deben ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de la gestión de las escuelas. Dentro de la Secretaría de Educación Pública, su función sería que para poder emitir los lineamientos que formulen dichos programas deben de cumplir ciertos objetivos. Entre ellos están que se use los resultados de evaluación como una forma de retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar. La oportunidad de utilizar las evaluaciones internas y externas, porque esas nos dan un panorama de cuáles son los logros que se alcanzaron durante el ciclo escolar o al término de un año escolar. Que se desarrollen unas planeaciones anuales de actividades con metas verificables y puestas en conocimiento de las autoridades y la comunidad escolar. Dentro de este objetivo nos señala que las metas tienen que ser, que se pueda demostrar una eficacia, una oportunidad de solución a ciertas necesidades que se hayan detectado. Y que en un momento determinado todos tienen que tener conocimiento de este plan que se realizaría de manera anual. Que se debe de administrar de forma transparente y eficiente todos los recursos que se reciban en las escuelas para mejorar su infraestructura, para comprar materiales educativos, para resolver problemas de operaciones básicos, para propiciar condiciones de participación en alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director y que se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Por eso es muy importante resaltar esta parte, porque aquí nos señala que cada escuela tiene una característica, una necesidad, una problemática muy distinta. Por lo tanto, los recursos se deben de aplicar bajo el liderazgo del director, que junto con la comunidad pueden implementar cuál es lo más importante, lo que verdaderamente puede incidir en los resultados de aprendizaje de los niños. En cuanto a la autonomía de gestión de las escuelas, debe de contribuir a alcanzar lo que se señala en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2013-2018, donde maneja como meta nacional que México dé una educación con calidad. Esto señalado en su objetivo 3.2, que dice que se debe de garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, por lo que se propone que se disminuya el abandono escolar, que se impulse la eficiencia terminal, la inclusión y la equidad en el sistema educativo, especialmente en las regiones indígenas, y que se amplíen los apoyos a niños jóvenes en situaciones de desventaja o vulnerabilidad. Si nosotros nos damos cuenta de los panoramas de muchas regiones, podríamos decir que hay un incumplimiento muy grave en relación a estas partes que nos señalan nuestras leyes, pero en el desconocimiento del directivo, de padres de familia y de docentes, origina que no se le solicite y exija a las autoridades el cumplimiento como Estado ante estas necesidades en base a lo que nos maneja la Ley General de Educación y el artículo 3. Por eso es importante conocer nuestras normas para saber de qué manera nosotros podemos solicitar las gestiones apropiadas de acuerdo a las necesidades de las escuelas para que cumplan lo que la ley señala. En cuanto al programa sectorial de educación 2013-2018, en su objetivo número 1, que dice que se debe asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Con esto nos indica que se deben de establecer las siguientes estrategias que se relacionan con el fortalecimiento de la autonomía de gestión. En las escuelas se deben crear condiciones para que ocupen el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo que necesitan para cumplir con sus fines. De esta manera, se tiene que fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas en el contexto de su entorno para el logro de los aprendizajes y fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral. De esta manera nos indica cómo entre el programa sectorial
el que se tiene que asegurar que verdaderamente la educación se fortalezca y se mejore para atender de forma integral a todos los grupos que forman parte de una población. En este caso, todas las regiones de nuestro país. La autonomía de gestión, por lo tanto, debe de tener la capacidad que la escuela de educación básica tome las decisiones correctas orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo. Que la escuela centre su actividad en el logro de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos que atiende. Por ello, en periodos a partir de la reforma educativa que se implementa este acuerdo 717, maneja que las actividades en las escuelas se deben de centrar en que el tiempo sea óptimo, que se favorezcan las actividades pedagógicas, que se centren en el desarrollo de planes y programas para que los alumnos mejoren sus aprendizajes y la calidad del servicio educativo que se está implementando. Dentro del desarrollo de la autonomía de la gestión de las escuelas, se debe orientar a mejorar la calidad y la equidad de la enseñanza. De esta manera se evitarían situaciones que incrementen la desigualdad y la exclusión. Si nosotros nos basáramos en este acuerdo 17, podríamos decir que hay una falla muy grande en la gestión de directores, padres de familia y docentes para que verdaderamente no existieran en nuestro país ninguna región que sufra de exclusión o que sufra de desigualdad en relación a otras condiciones en infraestructura, en recursos, en materiales, en contar con la plantilla completa, en tener directores capaces y preparados que verdaderamente puedan guiar a la escuela para buscar la forma de mejorar sus rendimientos escolares. Por la falta de conocimientos de lo que verdaderamente representan estas leyes, porque si se cumplieran exactamente así como nos lo está especificando, podríamos decir que todas las escuelas deberían de tener esas mismas condiciones de atención y de cubrir todas sus necesidades. Por ello dice que las escuelas, para que puedan fortalecer su autonomía de gestión, requieren que sean atendidas por las autoridades educativas locales, que en este caso vienen siendo los gobiernos estatales y los municipios, dirigidos por el liderazgo del director, del trabajo colegiado de todo su colectivo docente, de la supervisión permanente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se realizan en las escuelas, de esa asesoría y apoyo para que se desarrolle el ambiente escolar y se involucre a los padres de familia y a la comunidad en general para que de manera colaborativa todos como actores educativos participen en la toma de decisiones y cada quien se haga responsable de los logros educativos dentro de la función que deben de desempeñar. En base a estos 4 lineamientos, en estas 4 normas o leyes, se establece el acuerdo 717, en el cual se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Dentro de sus varios capítulos y disposiciones podemos mencionar el primer capítulo que dice las disposiciones generales. En ella nos presenta que estos lineamientos tienen por objeto que se establezcan las normas que deben seguir todas las autoridades educativas del Estado y de los municipios para que al formular sus programas o acciones de gestión escolar se destine el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica. Que dentro de los programas de acciones y de gestión escolar, el conjunto de iniciativas que realizan los gobiernos estatales y municipales deben de llevar proyectos y estrategias que se implementen en las escuelas con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones académicas, de organización y administrativas. Dentro de esto, la observancia obligatoria para las autoridades educativas y locales y municipales es que garantice que verdaderamente todas las escuelas tengan las condiciones necesarias para fortalecer su autonomía dirigiendo la educación hacia una calidad y a una equidad educativa. Dentro de su capítulo número 2 nos señala que en cuanto al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar de las escuelas de educación básica, nos maneja ciertos aspectos.
nos señala que las autoridades de gobierno estatal y municipal deben ejecutar programas y acciones que fortalezcan la autonomía de gestión de las escuelas. Y estos programas y acciones deben estar centrados en los siguientes principios. Primero, ubicar a la escuela como centro de atención de los servicios educativos para que contribuyan en el logro de una educación con calidad y con equidad. En segundo aspecto, que se establezcan las condiciones para que todas las escuelas de educación básica cumplan con lo que señala la normalidad mínima de operación escolar, definida posteriormente en el inciso B del lineamiento sexto que vamos a mencionar posteriormente, que además se defina la normatividad que se va a aplicar para conformar las estructuras ocupacionales por cada tipo de escuela y por cada nivel educativo. Que se asegure el respeto del tiempo de la escuela y en específico el tiempo del aula. Aquí nos marca muy claramente que se eviten, por lo tanto, que los municipios, los estados y el gobierno federal implementen acciones y programas que lo único que en un momento determinado puede hacer es quitarle la prioridad de atención a las actividades educativas, porque se deben de centrar más bien en sus prioridades y no en una generación de carga administrativa por diferentes programas que en un momento determinado no permitan un tiempo de respeto hacia las actividades escolares. Porque si al principio del ciclo escolar que se elaboren las rutas de mejoras, si en un momento determinado las actividades programadas por los gobiernos municipales y estatales van en relación a las necesidades de atención a las problemáticas que se consideraron en la ruta de mejora, podrían ser actividades que sí puedan utilizar los maestros para realizar con sus alumnos. Pero si en un momento determinado las actividades que mandan estas autoridades no van en relación a la solución de sus problemas educativos, entonces es simplemente una carga administrativa y una pérdida de tiempo que se puede utilizar en las actividades pedagógicas. Dentro de otro aspecto es que se establezcan sistemas de administración escolar eficaces, que se aligere esa carga administrativa de la cual padecen muchos dentro del aspecto docente y directivos y supervisores, que se aligere esa carga administrativa para que las escuelas se eviten que se distraigan de su tarea central, que verdaderamente es el aprendizaje de los alumnos, que se le dote a cada una de ellas con al menos una computadora para fines administrativos. Pues hay regiones que no tienen el acceso a este tipo de materiales, cuando en un momento determinado la misma ley lo estipula, que debería de haber sido subsanada ese recurso por los programas de los gobiernos municipales y estatales, para que en un momento determinado apoyen la carga administrativa que se genera en las escuelas. Otro punto es que se promuevan que cada centro escolar disponga de la infraestructura, del mobiliario y equipamiento digno. Esto es un punto clave y muy que se resalta en cómo en un momento determinado nosotros podemos tener la oportunidad de gestión, porque aquí nos dice la autonomía de gestión es que cada escuela gestione los recursos que necesita, y si en un momento determinado pues la infraestructura, mobiliario y equipamiento no está acorde a las necesidades de los niños, pues las autoridades, como su obligación del Estado, deben de subsanar y de proporcionar todos estos elementos a las escuelas. Otro aspecto que nos maneja es que se asegure que cada centro escolar disponga de equipamiento y elementos necesarios para poder registrar, administrar, informar todos los movimientos e incidencias que se presentan en su personal, en los alumnos, en el plantel durante todo el ciclo escolar, como un sistema de información y de gestión educativa. Si en un momento determinado se cuenta con el equipamiento de una computadora mínimo por escuela, pues se podría dar la oportunidad de poder cumplir con este punto acabado de mencionar. Otro aspecto dice que se deben desarrollar estructuras de operación de servicios educativos que garanticen que los directores de las escuelas
dediquen la mayor parte de su tiempo a realizar observaciones en sus salones de clases y apoyar a los docentes en la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Si en un momento determinado la carga administrativa origina que el director en el área de administración era el que tenga mayor carga de trabajo, pues automáticamente no tendría los tiempos necesarios para poder visitar los salones, conocer el panorama, ver de qué manera el maestro aplica su proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo participan los niños, qué recursos se cuentan, cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades de actualización o de apoyo a las actividades que permitan que los alumnos mejoren. Si en un momento determinado la carga administrativa se va hacia aspectos de llenado de documentación o de formatos, de estadísticas, pues no se está cumpliendo con esta parte de darle al director la oportunidad de ese acercamiento en las aulas para que en un momento determinado pueda apoyar al maestro y de esa forma encuentren solución a las problemáticas que se distinguen. Otro punto nos señala que es garantizar que los consejos técnicos escolares establecidos en el calendario escolar cumplan con la misión y propósitos establecidos en la normatividad correspondiente. Esta es una de los puntos que en un momento determinado podríamos decir, si no se conoce claramente cuáles son los propósitos que se deben de lograr en las reuniones de consejo técnico, pues habría una diversidad de respuestas que verdaderamente no se cumplan los objetivos que en él se implementan. Es importante reconocer que la gestión de lo que representa la función del director es el que debe de permitir que las misiones y propósitos de los consejos técnicos escolares puedan llevarse a cumplimiento. Otro punto señala que para poder lograr este acuerdo 717 se requiere fortalecer a la supervisión escolar, que su función se concentre en vigilar y asegurar que la calidad del servicio educativo se da en los planteles y que además mantenga permanentemente informadas las autoridades educativas de qué sucede en los planteles y qué avance en los logros de aprendizaje de los educandos se han obtenido. Si nosotros hiciéramos una reflexión, podríamos coincidir que verdaderamente esta función que debería de servir para orientación, para conocimientos, para saber el panorama de las actividades escolares, pues sí tendría que buscarse las estrategias para que se fortalezcan y verdaderamente se cumpla esa función de supervisión en base a estas necesidades o a estos propósitos de lo que debería de ser. Otro aspecto es que se reduzcan significativamente las tareas administrativas de los supervisores y con ello fortalecer sus funciones orientándolos y dándoles asesorías pedagógicas. ¿Cómo en un momento determinado podemos cambiar la forma de trabajo o la costumbre de lo que debe de realizar un director? Pues es simplemente darle las orientaciones de acuerdo a las nuevas necesidades, de acuerdo a los nuevos lineamientos, de acuerdo a las nuevas misiones y propósitos que nos señalan la gestión escolar. Otro punto es establecer equipos de apoyo a la supervisión escolar en el desarrollo y mejora continua de las escuelas. En este aspecto es muy importante reconocer que si la misma ley nos señala, es poder solicitar a especialistas, a diferentes personal que en un momento determinado domine ciertas áreas que se le presenten de problemática a las escuelas y que los gobiernos del Estado y municipales tienen la obligación, dentro de lo que especifica este acuerdo 717, de verdaderamente proporcionar los apoyos necesarios en este tipo de personal, pero siempre y cuando el supervisor, al tener un acercamiento con, disculpen la interrupción, estamos nuevamente conectados. Que en un momento determinado, si los supervisores y los directores hicieran su función
de observación de clases, de visitar las aulas, ver cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza, podría saber cuáles son las necesidades de su personal docente. También, si el supervisor visita frecuentemente las escuelas comprobando que se lleva a efecto estas actividades, pues tendría un panorama de las necesidades de su zona y puede hacer las gestiones pertinentes a las autoridades para que le brinden ese equipo de apoyo para poder solucionar y mejorar la educación en sus zonas. Muy bien, otro de los aspectos que nos señala es que se deben establecer normas y dispositivos que promuevan una convivencia escolar, una participación informada y eficaz de lo que representan los consejos escolares de participación social en el logro de un servicio educativo de calidad. Esto nos señala que el Consejo de Participación Social está centrado en asegurar que se mejoren los aprendizajes de nuestros alumnos, que se centren en actividades pedagógicas, buscando la forma de solucionar las problemáticas que impiden alcanzar una educación de calidad. Por lo tanto, se debe de evaluar de manera permanente cómo se llevan a cabo el desarrollo de las escuelas e impulsar que se utilicen los resultados de evaluación como una retroalimentación. En ella sea crítico, se tomen decisiones de todos los involucrados en la educación de los alumnos, como son los padres de familia, en relación a cuál fue su desempeño, la función que deben de realizar, el trabajo del maestro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, la función de guía y de orientación y de evaluación a las actividades escolares por parte del director y de todos estos actores educativos y también en las autoridades educativas en sus niveles municipales y estatales, con el propósito de que se impulsen procesos para mejorar la labor continua dentro de cada ciclo escolar. Otro punto nos dice que se debe de proveer de recursos pertinentes y oportunos en base a los diversos contextos. Si en un momento determinado una zona rural necesitan ciertas características en sus materiales, van a ir acorde a ese contexto y de acuerdo a las necesidades que en la ruta de mejora se implementaron. Y en base a ello, pues se tiene que proveer esos recursos pertinentes para que se le empiece a dar solución a las problemáticas detectadas. Que se revise las disposiciones normativas y que se establezca un sistema de información pertinente para que las escuelas tengan facilidad administrativa para el uso de los recursos que reciban para su buen funcionamiento. Las escuelas tienen que saber, de acuerdo a las normas, cómo se deben de aplicar cada uno de los materiales que nos proporcionan las autoridades, para que en un momento determinado no se le dé el uso indebido y que en un dado caso pues se rompan o se echen a perder, pero no de una manera productiva, sino por el mal uso de no tener conocimiento de cómo se va a aplicar ese recurso. Que se asegure que las condiciones de equidad de participación de las escuelas se realice y se evite situaciones que incrementen las desigualdades y la exclusión. Que se impulsen acciones de compensación en aquellas escuelas o localidades o regiones donde se concentra el mayor rezago educativo para garantizar que estos cuenten con las condiciones que permita que sus alumnos permanezcan, progresen y reciban un servicio educativo de calidad. Esto es importante resaltar que en un momento determinado, como lo maneja ahorita la nueva aplicación del gobierno federal, que se le dé más atención a las zonas que presentan mayor rezago o sean más vulnerables. Esto porque en un momento determinado no se le ha atendido de acuerdo a sus necesidades, porque ahí se presentan el mayor rezago educativo y es donde se deben dar las mayores atenciones para que en un momento determinado se pueda cumplir con el derecho de la equidad y de la igualdad. Que se reconozca de manera gradual cuáles son los mayores niveles de autonomía que las escuelas han logrado y que acreditan mejores resultados educativos, medidos en función de su contexto y de su gestión. Por eso, como les decía a un principio, aquí nos señala que cada una de la aplicación de las gestiones en relación a la autonomía escolar
van de acuerdo a las necesidades que cada plantel tiene. Por ello, se tiene que reconocer, de acuerdo a los niveles de estas necesidades, cómo ha cambiado, de acuerdo a las gestiones que se aplicaron, de qué manera se benefició, si verdaderamente hubo un avance, si verdaderamente se le dio los recursos y los apoyos necesarios para que vayan dándole mejores oportunidades a los alumnos y vayan logrando mejores calidad en sus aprendizajes. Otro aspecto que nos maneja es que se dice que se deben incrementar mecanismos que involucren y fortalezcan la participación de los padres de familia. Y además los consejos escolares de participación social y la sociedad en general. Estos en un momento determinado se mantenían apartados, como que la educación recaía en el maestro, en el director, supervisor y autoridades educativas. Aquí es hacer conciencia que todos los involucrados en el sistema educativo somos aquellos que tenemos que ver con la oportunidad de que el alumno logre su aprendizaje. Y dentro de ellos la función que puedan realizar los padres de familia es muy importante. Lo vimos el otro día en el tema familias y escuela. Además, los consejos de participación social, que son los que en un momento determinado estos lineamientos les señalan cuál es la función que tienen que desempeñar. Ellos son los que tienen que hacer las gestiones, ellos son los que, de acuerdo a las necesidades que se detectan en las escuelas, deben de buscar la forma de que se subsanen los recursos, los materiales, la falta de docentes o la falta de directores y de infraestructura. Todo cae en la responsabilidad del cumplimiento de lo que deben de realizar estos consejos de participación social. Pero también la comunidad es parte de la responsabilidad de la atención que se debe dar en las escuelas y de los resultados que se obtienen. Por eso nos señala que se debe de involucrar mecanismos para que todos ellos participen de una manera dinámica y fortalezcan la autonomía de la gestión escolar, alcanzando calidad y equidad en el servicio educativo. De esta manera se lograría avanzar en un máximo el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes y también el cumplimiento de la normalidad mínima. Y como último punto en este aspecto que nos señala en este punto, nos dice que se garantice además que la información referente a los recursos asignados a la escuela, sus avances y sus resultados educativos deben ser del conocimiento de la comunidad escolar. Ellos en un momento determinado, si son los gestores, tienen que saber qué pasa en las escuelas, cuáles son las dificultades, cuáles son las necesidades, cuáles son las desventajas y ventajas en relación al trabajo que se realiza y en relación a los recursos inmateriales. Porque si en un momento determinado nos señala que ellos son los que deben de hacer las gestiones, pues tienen que tener conocimiento de todo el panorama de la escuela para que puedan en un momento determinado realizar las gestiones pertinentes a los municipios o a los estados. Dentro de su artículo 4 nos dice que antes de proponer los programas y acciones que las autoridades educativas del estado y municipal realicen en relación a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, antes de aplicarlas, tienen que hacer conocimiento a las escuelas para un análisis y una validación del Comité Técnico Local de Educación Básica. Este órgano colegiado que la propia autoridad educativa local formalice como una instancia de coordinación ejecutiva sirva para apoyar la toma de decisiones y que se le dé un seguimiento a la gestión escolar, a la gestión local de la política para la educación básica. Por lo tanto, los programas y las acciones deben de comenzar siempre al inicio del ciclo escolar y considerarse cada uno de ellos en la ruta de mejora escolar, de manera que no afecte el oportuno desarrollo de las actividades educativas. Si en un momento determinado las autoridades han establecido estrategias, han establecido acciones, han establecido programas, deben darlos a conocer a las escuelas desde el inicio del ciclo escolar para que tengan conocimiento de ellas y en un momento determinado, de acuerdo a sus necesidades, puedan utilizarlas en el momento que desarrollen su plan de mejora, van en relación a las oportunidades de atención de acuerdo a las necesidades detectadas.
Los programas y acciones generados por las autoridades del Estado y municipio deben evitar en un momento determinado llevar cargas administrativas a las escuelas. Dentro de esas iniciativas que ellos pueden tener, de iniciativas públicas, iniciativas sociales o privadas, que distraigan y en un momento determinado desvíen el cumplimiento de los objetivos y metas, es parte de la obligación de las autoridades ver que no sea así, que en un momento determinado no es llegar a las escuelas a buscar la forma de aplicar un proyecto, un programa, sin considerar los tiempos escolares que se deben de centrar en las actividades pedagógicas y que en un momento determinado tienen que tener una autorización por parte del municipio y del Estado y que verdaderamente puedan cumplir con el logro o la mejora del aprendizaje de los niños y no simplemente una carga administrativa como se hacía anteriormente, que cada mes era invitación a una actividad, una pintura, una redacción, concurso, que en un dado caso era usar tiempo efectivo de actividades escolares centrándose en tantos programas que saturaban al maestro y en un dado caso les hacían quitarle tiempo efectivo a lo pedagógico para centrarse en esas actividades que se generaban en los programas y acciones que manejaban los gobiernos municipales y estatales. Otro punto en su artículo 6 dice que los programas y acciones que generen las autoridades deben servir para fortalecer la autonomía de gestión, por lo tanto deben cubrir los siguientes aspectos para ser prioridad y condición educativa. Dentro de ello nos maneja varios puntos. Uno de ellos es que debe de centrarse en mejorar las competencias de la lectura, escritura y matemáticas. Estas son habilidades y competencias esenciales en el desarrollo integral de nuestros alumnos. Por lo tanto, las autoridades deben de asegurar que todos los niños alcancen las herramientas básicas que les permitan aprender a aprender. Otro aspecto es la normalidad mínima de operación escolar. Esta es asegurar que las escuelas cumplan con los siguientes aspectos. Uno de ellos es que todas las escuelas brinden el servicio educativo todos los días del año de acuerdo al calendario escolar. Que en un momento determinado no se pierda en actividades que resten la cantidad de días considerados en el calendario. Que todos los grupos deben de disponer de maestros en la totalidad de los días del ciclo escolar. Hay una mención en algunos planteles donde se señala que hay ausencia de maestros que no son enviados por las autoridades y que tiene que cubrir el director porque no hay los recursos para enviar maestros. En un momento determinado a veces son grupos por maestros contratados como suplentes que no tienen una estabilidad de las actividades. Entonces aquí es un incumplimiento a esta normalidad donde señala que todas las escuelas desde el inicio del ciclo escolar deben de contar con un maestro. Que todos los maestros deben de iniciar puntualmente sus actividades. Por eso se inició la reforma en que en la formación al inicio se suprimieran, que se evitaran hacer actividades donde se perdiera el tiempo, los festivales que fueran simplemente los más importantes o que en un momento determinado fueran como una forma de demostración del cumplimiento de las actividades de los clubs y que fueran centradas en esas partes y de tal manera que el maestro no perdiera el tiempo, iniciara pronto en el momento que se hiciera el toque, desde ese momento ya fueran efectivos el tiempo escolar. Que todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas sus clases. Este es un aspecto muy importante que ahora está estipulado como calificación de aprobación en las boletas escolares, que maneja un porcentaje de asistencia. Esto es debido a una problemática de la cual padecemos muchas escuelas, de que los alumnos faltan, sobre todo en ciertos turnos,
que a veces, por ejemplo, en el nivel de preescolar, que a veces el padre de familia no considera que el niño, pues nada más con que asista de vez en cuando, recibía su certificado y que no necesariamente tuviera que cursar todo el horario y todos los días de acuerdo al calendario escolar. Entonces, con este nuevo cambio como calificación de aprobación que deben de cumplir con el 80%, se atiende a este aspecto para que se asegure que verdaderamente los niños asistan puntualmente y todos los días a la escuela. Otro punto de lo que nos maneja que se debe de considerar es la disminución del rezago y del abandono escolar. Esto es importante que se implementen actividades donde se le dé seguimiento a los alumnos que presentan bajos logros educativos para brindarles una atención de manera focalizada e individualizada. Que se le hagan las adecuaciones pertinentes para brindarle al alumno la oportunidad de salir de esa dificultad que tiene y que al mismo tiempo en un momento determinado pueden generarles abandonos escolares al sentirse que no aprende o que se le hace difícil. Otro punto de la normalidad mínima es que el acceso, permanencia y egreso de la educación básica. Esto significa que se garantice que todos los niños logren en los diferentes niveles permanecer y culminar su educación básica, con especial atención a aquellos alumnos que presentan un riesgo o una situación de rezago o abandono escolar. Darle mayor atención para que estos permanezcan y logren finalizar su preparación de acuerdo a cada nivel educativo. Que se desarrolle una buena convivencia escolar. Esto es que cada plantel debe lograr que exista un ambiente favorable, un ambiente de tolerancia, de respeto, de convivencia armónica, donde se dé un aprendizaje de manera segura y ordenada, que propicie un aprendizaje efectivo con una convivencia pacífica en toda la comunidad escolar. Que además esto va a permitir que formemos individuos íntegros que se basen en el respeto tanto a los compañeros educandos como a los padres de familia, tutores, docentes, directivos y personales de la escuela. Se tiene que considerar que la convivencia, una buena convivencia escolar, va centrada en el respeto a todos los que forman parte del colectivo escolar. Que se fortalezca la participación social. Esto quiere decir que se tiene que impulsar la formación y corresponsabilidad de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. A veces nos quejamos nosotros como docentes que hay papás que no se involucran, que por la carga horaria de su trabajo, por su responsabilidad, a veces por el abandono, por el no dominio de una preparación educativa en donde les pueda permitir apoyar a sus hijos en las actividades de retroalimentación. Hay mucho abandono del papá en aceptar que son parte de la educación, que no es solamente responsabilidad de la escuela, que el niño aprende más en su contexto social y en su ambiente familiar, que le van a dar los conocimientos previos que van a servir de punto de partida en las actividades escolares. Entonces, aquí dice que se tiene que fortalecer esa participación social donde los padres de familia de manera activa participen con el Consejo Escolar de Participación Social, la Sociedad de Padres de Familia, la comunidad en general, apoyando la gestión escolar para contribuir a mejorar la calidad y la equidad educativa. Otro punto es el fortalecimiento de la supervisión escolar. Aquí es que la supervisión se aleje de responsabilidades que sean centradas exclusivamente en control administrativo, que se le quite ese tipo de costumbre en pensar que esa es la función que tiene que desempeñar un supervisor, que más bien se le debe orientar decididamente para que asegure la calidad del servicio educativo. Esto significa que la supervisión se debe centrar en el aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos que forman parte de su zona. Que se fortalezcan los consejos técnicos escolares y los de zona. Eso quiere decir que se tienen que consolidar estos consejos técnicos como los espacios donde de manera colegiada se evalúe, se autoevalúe, se analice, se priorice, se planee, se desarrolle, se dé un seguimiento y se evalúen las acciones para lograr garantizar el mayor aprendizaje de los alumnos que forman parte de la comunidad escolar.
Otro punto dentro de la normalidad mínima es la descarga administrativa. Está señalado en el artículo 22 de la Ley General de Educación, donde dice que es necesario que se establezcan mecanismos necesarios para revisar de manera permanente cuáles son las disposiciones normativas, cuáles son los trámites y procedimientos a los que están obligados a dar cumplimiento a las escuelas con el objeto de simplificarlos. Que no se requiera hacer tantos cuando en un momento determinado con uno se podría globalizar todos los aspectos. Que se fortalezca la evaluación, esto quiere decir que las escuelas, tanto el director como el personal docente, deben participar en procesos de evaluación del aprendizaje de acuerdo a lo que nos señalan las normas y lineamientos que se establecen en el INE, que es el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. De esta manera se asegure la confiabilidad de los resultados. Dentro del capítulo 3 del Acuerdo 717, nos maneja el uso de los resultados de la evaluación como una retroalimentación que permita mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. En sus artículos, en este capítulo, nos dice que los programas y acciones tienen que garantizar que los miembros que forman parte de la comunidad escolar tengan acceso a los resultados de las evaluaciones externas. Hay que dar reconocimiento a los padres de familia, a los consejos de participación social, a la comunidad en general, de cuáles resultados se obtuvieron, con el propósito de que se puedan fortalecer las gestiones de escolares. Recuerden que lo mencioné anteriormente, que los consejos de participación social son los encargados de gestionar todos los recursos pertinentes que permitan solucionar la problemática detectada por el plantel en relación a los resultados de aprendizaje de sus alumnos. Por lo tanto, es vital darles a conocer cuáles resultados de aprendizaje se obtuvieron en las evaluaciones externas que se aplican. Que los programas y acciones para el fortalecimiento de la autonomía de gestión debe apoyarse a las escuelas con mecanismos y estrategias que permitan atender los procesos de evaluación internos, atendiendo los siguientes aspectos. Primero, atender el aprendizaje. ¿Cómo? Que el Consejo Técnico Escolar tiene que identificar cuáles son los problemas que se asocian al aprendizaje de sus alumnos y utilizarlos para retroalimentar la mejora continua en cada ciclo escolar. Es importante que los resultados de evaluación se aprovechen para que sirvan para tomar decisiones, para establecer las estrategias más apropiadas que permitan asegurar que los alumnos poco a poco mejoren cada ciclo escolar. Que la evaluación que se aplique en las escuelas debe ser con equidad. ¿Qué quiere decir? Que hay que tomar en consideración las características de nuestros alumnos en su diversidad social, cultural, lingüística, física e intelectual. Por lo tanto, es importante que los maestros apliquen evaluaciones diferenciadas de acuerdo a las características que tienen sus grupos. Si un alumno presenta rezago escolar o presenta necesidad educativa especial, no se le puede aplicar una evaluación homogénea. Tiene que verse una evaluación heterogénea que permita evaluar al alumno de acuerdo a la capacidad con la que cuenta. Otro aspecto nos maneja es la gestión escolar. En cuanto a la gestión escolar, nos dice que en materia de evaluación y uso de los resultados, los programas y acciones que permitan el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar deben de considerar los siguientes aspectos. 1. Que contribuyan al desarrollo de capacidades de los directivos y de los docentes para que utilicen los resultados de evaluaciones internas y externas. Que no sea simplemente un aspecto administrativo de señalar que no se ha logrado en la escuela, sino que más bien sirva como una autoevaluación, como un reconocimiento de los resultados obtenidos por panoramas o por formas de evaluación diversas que nos permitan dar a conocer qué está sucediendo en los planteles. Otro punto que se tiene que considerar en de la gestión escolar es que se tiene que asegurar que las evaluaciones sean confiables, que se establezcan en los diferentes procesos correspondientes. O sea, si yo hago una evaluación interna,
tengo que tener una confiabilidad con qué es lo que evalué, para qué lo evalué, qué es lo que en un momento determinado voy a conocer con los reactivos que se apliquen. Lo mismo sucede, las evaluaciones externas tienen que ser por las autoridades, los acuerdos que se tienen con diferentes instancias que son las encargadas de la aplicación de ellos. Tener como referente que para poder generar procesos de intervención en las escuelas, esos resultados de evaluación deben ser considerados. Que se impulsen también que esos resultados de evaluación sean el insumo básico para elaborar la planeación anual y la construcción, desarrollo, ajuste y valoración de la ruta de mejora. En un momento determinado, la ruta de mejora debe estar sustentada con esas necesidades detectadas en las diferentes evaluaciones internas y externas. En su capítulo 4 nos señala que del desarrollo de una planeación anual de actividades, cómo llevarlo a efecto. Se dice que para fortalecer la autonomía de gestión escolar se debe promover que en la planeación anual de la escuela se constituya como un proceso profesional, participativo, corresponsable y colaborativo. Todos tenemos algo que contribuir, todos tenemos un saber, todos tenemos una experiencia, todos tenemos una comprensión de la situación, todos en un momento determinado tenemos un panorama de nuestra labor y un panorama escolar que en un momento determinado puede sustentar la elaboración en conjunto de las actividades que permitan atender las necesidades escolares. Por ello, esto en los consejos técnicos escolares es importante hacerse un diagnóstico de esa realidad educativa. ¿Y de dónde va a salir la realidad educativa? Pues precisamente del panorama que cada maestro reconozca de su trabajo. No es en un momento determinado tener temor de señalar que algo no sé. Al contrario, es importante porque lo que no sé lo puedo saber si en un momento determinado platico esa área de oportunidad o hago un reconocimiento. En el momento que nosotros somos conscientes de que algo no dominamos, es el punto de partida para decir, entonces puedo buscar la manera de que pueda yo dominarlo. Entonces, aquí nos señala que haciendo un diagnóstico con la realidad educativa, con la participación de todos, analizando de manera autocrítica nuestra realidad escolar, podremos sustentar todas esas evidencias que permitan identificar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras prioridades, cómo vamos a trazar nuestros objetivos, cuáles van a ser nuestras metas que van a ser verificables, que verdaderamente nos demuestren que estamos logrando mejorar el rendimiento escolar de nuestra escuela, qué estrategias estamos aplicando para que mejoremos el servicio educativo. Este proceso entonces se concreta en elaborar, desarrollar y seguir y evaluar la ruta de mejora. La ruta de mejora es un documento donde se concreta esa planeación escolar. En ella es un documento abierto, no es un documento fijo que se elabora al inicio del ciclo escolar y así tal y como está elaborado o diseñado se va a llevar a efecto. Es un documento flexible porque necesita una evaluación cotidiana que permita saber si las acciones y las actividades aplicadas nos están permitiendo dirigirnos hacia la solución de la problemática de la escuela. Si en un momento determinado nosotros la llevamos hacia efecto a aplicación durante el ciclo escolar y no le damos una evaluación, podríamos decir que al término del ciclo escolar no logramos nada y de qué nos sirvieron haber aplicado las actividades si verdaderamente no fue favorable. Por eso dice que es un documento abierto, donde la escuela deberá de manera periódica hacer una revisión de qué avances se han tenido, evaluar el cumplimiento de los acuerdos y las metas realizadas. Asimismo, hacerle los ajustes necesarios en función de los retos que enfrenta y la retroalimentación para que se tomen decisiones y se permitan reajustar las actividades y que verdaderamente vayamos hacia la solución de la problemática escolar. Otro punto que nos maneja es que las escuelas, dentro de su programa y acciones de fortalecimiento de autonomía escolar, se tiene que orientar hacia la inclusión
de los elementos básicos de la ruta de mejora. Dentro de ellos están los siguientes aspectos: que debe haber una autoevaluación y un diagnóstico. En esto, la escuela se tiene que mirar a sí misma, tiene que considerar cuáles son los factores internos y externos de su realidad, debe analizar y reflexionar, identificar y priorizar cuáles son las necesidades educativas para tomar de manera informada decisiones que fortalezcan su autonomía de gestión escolar. Tenemos en un momento determinado saber qué es el contexto social, de qué manera nos influye, de qué manera la comunidad circundante nos afecta o por el contrario nos es favorable, cuáles son las actividades de participación de los padres de familia, del Consejo de Participación Social, de la comunidad en general, y con ello podemos exactamente tomar una decisión en base a toda esa información detectada. De ahí, identificar cuáles son las prioridades educativas. Cada escuela tiene un panorama, un diagnóstico, una necesidad distinta. Por lo tanto, de acuerdo a lo detectado en las diferentes evaluaciones internas y externas que le permiten saber cuáles son sus necesidades, debe priorizar cuáles son las acciones educativas que se va a llevar a efecto. Se tiene que enfocar a las necesidades educativas, al aprendizaje que todos los niños deben de lograr, a prevenir el rezago y la deserción, al cumplimiento de la normalidad mínima, a fortalecer la convivencia escolar y a lograr una participación social responsable. Eso va dentro de su prioridad educativa. Dentro de sus objetivos de la elaboración del plan anual de actividades, debe de ser un objetivo, es aquel en donde tiene que tener claro qué se pretende lograr y cuáles serán los medios que van a permitir lograr ese objetivo. Perdón. Las metas. Las metas deben ser logros concretos y que se puedan verificar. Que pueda haber una claridad de decir si se llegaron al objetivo, perdón, si se logró cumplir la meta establecida. Dentro de la meta es importante que se defina cuál es la situación que tiene la propia escuela y debe hacerse de conocimiento tanto de la comunidad escolar como de la supervisión, cuáles son las prioridades y atenciones que se deben dar. Dentro de ello nos maneja que se debe de considerar que en las metas se concreten cuáles son los objetivos, los indicadores que nos van a permitir dar seguimiento y cómo se van a evaluar esos resultados. Dentro del programa de actividades y establecimiento de compromisos, en ellos se definen qué acciones se van a hacer, que el compromiso que se tenga de cumplimiento de cada uno de los que forman parte del colectivo y de la comunidad. ¿Cuál es el tiempo destinado para cada actividad? ¿En cuánto tiempo se considera que se pueden obtener resultados? ¿Quiénes serán los responsables para poder llevar el seguimiento de manera correcta? ¿Y qué recursos se requerirán para poder aplicar cada una de las actividades establecidas? Luego, dentro del plan anual viene como último punto, uno de los aspectos más importantes, considero yo, que es la estrategia de seguimiento y evaluación. Estas son las que nos van a permitir en un momento determinado saber si todas las acciones fueron las apropiadas para poder lograr nuestros objetivos y metas. En ella dice que se tiene que establecer que los diferentes actores educativos y las instancias de apoyo del centro escolar podrán ir evaluando de manera continua qué avances se han logrado, qué logros en el aprendizaje en nuestra aula y en la escuela a partir de lo que se programó en el plan anual. Si verdaderamente todas esas actividades nos permitieron ir mejorando las necesidades de aprendizaje detectadas en las evaluaciones externas e internas. Bien, leo unos mensajes. La maestra Montserrat nos dice excelente. La maestra Alma nos dice la ruta de mejora debe ser real y alcanzable. La maestra Carmen nos dice qué importante todo lo anteriormente mencionado. Así es, por eso dice que hay una mención muy clara que se aplica en el momento que se van a evaluar al inicio del ciclo escolar el diagnóstico escolar para elaborar la ruta de mejora y el plan anual.
Papelito aguanta. Es muy bonito en un momento determinado elaborar cuando queremos demostrar que somos muy activos y establecemos infinidad de actividades que en un momento determinado nos saturan y al término del ciclo escolar, cuando evaluamos, vemos que no hubo la oportunidad de aplicación. Es importante reconocer que las estrategias y las acciones deben ir acorde a lo que se trata de solucionar y que verdaderamente no sean en demasía, sino en calidad. En el capítulo 5 nos dice de la administración, de la transparencia y rendición de cuentas de los recursos. Esto es muy importante. Aquí tenemos que saber qué recursos llegaron a las escuelas, qué materiales, qué, en un momento determinado, cómo se aplicó, si fue efectivo, quién lo manejó, para que podamos saber si verdaderamente se han mejorado las necesidades que se detectaron en el plantel. Dentro de este aspecto de administración, transparencia y rendición de cuentas, nos maneja que los programas y acciones de este fortalecimiento de autonomía de gestión escolar se tienen que establecer mecanismos para que se garantice que verdaderamente una escuela administre de forma correcta, transparente y eficiente todos los recursos que reciba y además que gestione para mejorar su infraestructura. En el aspecto de comprar también materiales educativos y que resuelvan problemas de operaciones básicos considerados en su ruta de mejora. Aquí es muy importante resaltar que nos señala que en ningún momento nos está especificando que los padres de familia son los que tienen que subsanar las necesidades de la escuela, sino que más bien el Consejo de Participación Social, la ruta de mejora en relación al plan anual y lo que es la gestión del director y supervisor del colectivo, de la sociedad de padres de familia, de los padres de familia y de la comunidad en general, deben de centrarse en saber que tienen que gestionar y buscar la forma de que se le brinden a la escuela todos los recursos necesarios para poder obtener los elementos que permitan mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Si nosotros conociéramos verdaderamente lo que nos señala ese acuerdo 717, podríamos sustentar cada una de nuestras gestiones que podamos realizar para tratar de buscar la forma de atender todas las necesidades que podemos detectar en las escuelas en la elaboración de nuestro diagnóstico. Otro punto nos dice que los programas y acciones que permitan fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas debe ser orientada a que se cumplan las condiciones de un ejercicio de transparencia. ¿Cómo se va a llevar a efecto esta transparencia? Primero, que el director, con la participación del Consejo Técnico Escolar, el Consejo Escolar de Participación Social, la Sociedad de Padres de Familia, deben de integrar la opinión de los padres y la comunidad escolar en definición de qué aspectos son en los cuales deberán ser invertidos los recursos que las escuelas dispongan. Aquí hay un tema muy importante que voy a tocar en relación a una problemática de una aplicación de recursos en mi escuela. Nosotros comentábamos que en un momento determinado se está aplicando un recurso de atención a la infraestructura y que por qué en un momento determinado no se hizo una reunión donde los padres de familia, el colectivo escolar, así como nos maneja este aspecto que dice que el director, que el Consejo Técnico Escolar, que el Consejo Escolar de Participación Social, que la Sociedad de Padres de Familia, junto con la comunidad escolar, deben de tener conocimiento qué aspectos son los que se tienen que tomar en cuenta como los prioritarios que favorezcan que se mejore el nivel de educación que se alcanza en las escuelas. En mi escuela, por ejemplo, se aplicó el recurso en aspectos que nosotros no teníamos considerados como importantes. Se le dio mantenimiento de impermeabilizante a un edificio el cual no presentaba necesidad y no se aplicó a una parte de un edificio donde se llueve, donde hay filtración de agua, que en un momento determinado era el edificio de mayor prioridad en atención a este tipo de impermeabilización. Se le da a una parte en la cual no es el requerimiento.
el que en un momento determinado se aplique ahorita el cambio de lámparas a una sola parte porque no alcanza los recursos o porque no está estipulado que se le tenga que dar a todas las aulas en los cambios de lámparas. Cuando en un dado caso, ahorita que están los balastros, que ya son obsoletos su uso, que a veces es difícil encontrar la refacción, en el turno vespertino es indispensable el uso de la luz porque estamos en horas de clases y ya está oscuro. Entonces, no hay una aplicación que verdaderamente, si le preguntaran a cada uno de los anteriormente mencionados cuáles eran las prioridades, verdaderamente no hubieran sido esos los aspectos de atención. Creo que en la escuela habían otros aspectos que verdaderamente pudiéramos señalar con toda seguridad que si hubiéramos tenido ciertos recursos, ciertos materiales que hubieran permitido atender a los alumnos, darles oportunidad de atención de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la oportunidad de mejorar la calidad educativa de cada uno de nuestros alumnos en el plantel. Y así creo que es igual la situación en muchas escuelas donde se aplica porque es recurso del gobierno, pero no se considera las necesidades que cada uno de los participantes de la escuela podrían señalar como los prioritarios para que se invirtieran estos aspectos. La comunidad escolar debe de ejercer todos esos recursos con el principio de honestidad, que verdaderamente haya eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en apego a la normatividad aplicable. Que las autoridades educativas locales y municipales establezcan mecanismos de control que permitan supervisar el correcto ejercicio de esos recursos, sin que implique, por lo tanto, una carga administrativa para directores y para docentes. Creo que si en un momento determinado se estableciera un panorama de cuáles son las necesidades que cada plantel tiene y que en un dado caso pueden incidir en la mejora del aprendizaje de sus alumnos, serían aspectos de aplicación de recursos muy distintos y que verdaderamente se le diera una eficiencia a ese material o a ese recurso aplicado. Que las autoridades educativas locales y municipales deben de establecer mecanismos eficientes y accesibles para que los miembros de la comunidad escolar puedan presentar quejas, denuncias y sugerencias respecto al servicio público educativo. Que un director, con el apoyo del Consejo Técnico Escolar, con la Asociación de Padres de Familia, con el Consejo de Participación Social, deben ser transparentes y rendir cuentas a toda la comunidad y a las autoridades educativas sobre los procesos y recursos, así como de los aspectos administrativos y educativos, como parte del fortalecimiento de la autonomía y de la gestión escolar. De esta manera se generaría mayor condiciones de confianza y colaboración de los padres de familia y la comunidad al saber en dónde y de qué manera se aplican los recursos. Las autoridades educativas locales y municipales, en el marco de sus respectivas competencias, deben de favorecer y apoyar las condiciones de las escuelas para comunicar e informar a la comunidad, particularmente a padres de familia, sobre qué actividades, qué recursos, qué resultados de gestión escolar y qué avance educativo se tienen en el plantel. Estos permitirían en un momento determinado reducir la carga administrativa y fortalecer la capacidad de decisión que las escuelas tengan. Las autoridades educativas y estatales deben de garantizar que, tratándose de recursos públicos, la información del monto recibido por la escuela y las responsabilidades que se asumen en el ejercicio de aplicación estén a disposición de la comunidad escolar. Para ello se requiere un seguimiento que no implique una carga administrativa, pero que verdaderamente demuestren de manera transparente de qué forma se dio la aplicación de esos recursos. Es corresponsabilidad tanto de la comunidad escolar como de las autoridades educativas contar que esa información sea transparente y clara de esos recursos que la escuela recibió, cómo se ejerció y de qué manera se comprueba su aplicación. Capítulo 6.
en las condiciones de participación de los docentes, padres de familia y alumnos en la resolución de retos que cada escuela enfrenta. Por eso, como señalábamos anteriormente, cada uno de nosotros vamos a participar de acuerdo a lo que nos corresponde, de acuerdo a las necesidades que las escuelas tienen. Por ello, cada una de las actividades que nos señala este acuerdo 717 en cuanto a gestión escolar tienen que ver de acuerdo a las necesidades y características propias de cada plantel. Leo a la maestra Alma, dice, se deben tomar en cuenta las propiedades. La maestra Juanita dice, llevar el seguimiento de este recurso a la escuela en rehabilitación. De esa manera se llevaría un mejor control del recurso y una aplicación adecuadamente. Así es, normalmente aquí nos señala que se debería, al inicio del ciclo escolar, hacer un levantamiento de necesidades en relación a qué es lo que requiere la escuela para mejorar la calidad educativa de los niños. Y en un momento determinado hacer las gestiones debidas para que se obtengan los recursos que permitan subsanar estas necesidades. Por eso se tiene que cumplir con el protocolo de transparencia y rendición de cuentas para que verdaderamente evitemos el mal uso, la corrupción o que en un dado caso se apliquen en aspectos que verdaderamente no nos van a beneficiar, no van a atender las necesidades de la escuela en relación al aprendizaje de los niños. Dentro de estos programas de atención de participación de todos los involucrados, que son docentes, padres de familia y alumnos, para resolver los retos que las escuelas enfrentan, vienen los siguientes aspectos. Dice que los programas y acciones que permitan fortalecer la autonomía de gestión escolar se deben generar compromisos y mecanismos de apoyo para que los padres de familia participen de manera corresponsable en la mejora de aprendizaje de todos los educandos, que garanticen la asistencia de sus hijos a la escuela, que se disminuya y se erradique los índices de reprobación y deserción escolar, entre otros que en un momento determinado se puedan identificar como retos en la ruta de mejora escolar. Que las autoridades educativas generen los programas con acciones pertinentes para que apoyen a los consejos técnicos escolares y lograr que éste se involucre activamente en la participación de todos los docentes. Y con esto terminamos el acuerdo 717, que lo considero muy importante porque verdaderamente nos da una claridad de cómo poder hacer las gestiones pertinentes, a quién nos tenemos que dirigir, cuál es la función, cómo podemos en un momento determinado tramitar, cómo podemos validar y sustentar de acuerdo al artículo 3 a la Ley General de Educación, al Programa Nacional de Desarrollo y al programa sectorial, que verdaderamente nos dan las bases para poder sustentar nuestras gestiones y que verdaderamente sepamos pedir que las autoridades cumplan con su obligación como Estado de subsanar todas las necesidades acordes a lo que nos señalan en esta ley, que es un cumplimiento que deben de tener cada uno de ellos. Por eso, esto nos indica la oportunidad de que las gestiones se tienen que hacer a cualquier rubro, puede ser en el municipio, puede ser en el estado o a nivel federal. El día de hoy damos por terminado este tema muy importante. Vuelvo a hacer la invitación para que se conecten estas bibliografías que se analizan para el examen de oposición. Considero que también son parte esencial para que el maestro activo domine, tenga conocimiento, pueda hacer las gestiones apropiadas que le permitan contar con los recursos y los materiales necesarios y los apoyos adecuados para mejorar las actividades escolares, las actividades que permitan mejorar los aprendizajes de nuestros niños. Solamente el maestro que conoce es el maestro que puede pedir. Solamente el maestro que domina las normas y los reglamentos y disposiciones y lineamientos que rigen el sistema educativo puede orientar para que la comunidad escolar, para el Consejo de Participación Social, para que los padres de familia hagan lo correspondiente en gestión y permitan subsanar todas las necesidades en beneficio del aprendizaje de nuestros alumnos. La única forma de mejorar
es que todos participemos de manera activa, pero tenemos que conocer, tenemos que saber en qué nos podemos basar para poder hacer nuestra gestión. Pues les agradezco su conexión. El día de mañana veremos otro tema. Ya les haremos llegar nuestra invitación. Les continuamos haciendo extensiva la oportunidad de integrarse a nuestro equipo de participantes que se preparan para tener la oportunidad de lograr una plaza. Sé que lo van a alcanzar. Compartimos nuestros saberes, conocimientos y experiencias en capacitación. El poder trabajar en línea nos da la oportunidad de lograr llevar nuestra información a cualquier parte de nuestro país. Y volvemos a hacerle mención, contamos con la participación de compañeros de diferentes estados y realizamos, aparte de esta reflexión en video en vivo de diferentes temas, hacemos nuestro trabajo digital enviados por correo electrónico, donde también se hace análisis y realización de actividades de reflexión de diferentes temas en otro tipo de forma, que es de manera en línea, pero utilizando el correo electrónico. También les hago de conocimiento que tenemos la oportunidad de ir avanzando. Tenemos unas buenas noticias de cómo vamos a ir ampliando nuestra oportunidad de conexión. Les haremos de conocimiento la próxima semana cuál es la siguiente línea de acción y de trabajo del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación en su directiva Gente Campeche, siempre preocupados por brindarle el apoyo a los compañeros que permitan alcanzar una estabilidad económica y profesional para darle esa oportunidad a su familia de contar con una oportunidad de una plaza. Continuamos enviando los materiales a todos aquellos que desean ser parte. Envíen un inbox a la página de Facebook Gente Campeche y nosotros nos comunicamos con ustedes. Aquí es la oportunidad de poder brindarles la mano, de que se sientan apoyados, que se preparen de una manera apropiada. Tenemos el tiempo suficiente, terminamos nuestras asesorías hasta mediados de mayo. Ahorita estamos con los temas generales que manejan las diferentes dimensiones de la guía de estudio y probablemente a más tardar a mediados de abril empezaremos a manejar los planes y programas, que son la parte más importante y que debe de tener mayor dominio el docente, porque vienen muchas preguntas relacionadas en este aspecto. Leo un comentario que dice: es importante también que los directores de las escuelas que tengan 2 turnos se pongan de acuerdo a que las tomas de decisiones que se hacen sea para bien para ambos. Exactamente, hay que, así como se pide en las lecturas, como la que analizamos el martes, donde dice que se debe dar atención a la diversidad cultural, también es necesario atender esa diversidad en ambos turnos, que en un momento determinado se abra la escuela a que haya esa cordialidad, ese trabajo, porque en un momento determinado el llegar a un acuerdo de atención, de llegar a un acuerdo en subsanar las necesidades de infraestructura, pueden beneficiar a ambas. Son escuelas distintas, comparten un mismo edificio, por lo tanto debería haber una cordialidad de trabajo, una comunicación frecuente y apropiada que permita en un momento determinado atender, y que en un dado caso quienes mayor se van a beneficiar con esa oportunidad de acuerdos en ambos turnos son nuestros niños. Aquí tenemos, sí, en lo personal, lo referente a los acuerdos se me hace complejo, pero con su explicación se me clarificaron las ideas. Sí es un poquito de resaltarles que a veces hay preguntas que van muy específicas en relación a lo que maneja estas leyes. Por lo tanto, es importante resaltar
los aspectos más relevantes en cada una de las secciones. Si nosotros analizamos, vemos que la lectura en sí nos habla de 6 capítulos. Ahorita se hizo un análisis generalizado y sí les invito que al escuchar el video nuevamente puedan ir seleccionando lo correspondiente a cada capítulo para que hagan una síntesis que le permitan hacer una retroalimentación posterior y no vayan olvidando. Es importante reconocer que así como les decimos a nuestros alumnos, necesitan frecuentemente estar repasando para que no se olvide el conocimiento, lo mismo les hago la reflexión de que tengan esa oportunidad de estudio, donde a pesar de que hemos analizado varios temas, vayan haciendo una síntesis que les sirva de repaso al término de las actividades que vamos a procurar que les quede los días, si en un momento terminado no aplican examen hasta la segunda semana de las fechas programadas, pues tendrían una oportunidad de repaso general de todo, sobre todo los aspectos donde se tiene que marcar específicamente lo que maneja un acuerdo o una parte de la ley. Entonces, esas son las partes claves que tienen que tratar de decir, bueno, ya analizamos el acuerdo 700, bueno, el capítulo 1 sintetizado me dice esto, el 2, 3, 4 y 5, correcto. Me voy al otro tema, el que vimos en relación a los derechos de los niños, cuáles son las partes esenciales que en un momento determinado no tengo que perder de vista en relación a la aplicación de esto en beneficio de la atención apropiada a mis alumnos. Y así cada uno de los temas que hemos analizado. La oportunidad es que vuelvan a ver los videos, les sirve para rescatar de acuerdo a lo como ustedes lo interpretaron y como nosotros hacemos también la reflexión, conjuguen una síntesis para ir haciendo, como dicen, una guía de estudio. Leo, la maestra Eli dice, yo a pesar de trabajar en 2 escuelas y estar en consejo técnico de ambas, desconozco muchas cosas que aquí me están quedando claras. Sí, a veces en un momento determinado la aplicación en los consejos técnicos escolares, a veces no se tiene claridad porque no se maneja de acuerdo a lo que nos indican las diferentes partes de la ley. Entonces, sí necesitaríamos establecer de manera clara cuáles son las partes que sustentan cada uno de esos acuerdos en donde nos permiten conocer cómo podemos elaborar nuestras actividades en la ruta de mejora y plan anual en base a la solución de las necesidades que detectamos al inicio del ciclo escolar. Pues les agradezco la oportunidad de conexión. Estamos el día de mañana a la misma hora en el mismo canal. Les agradecemos la oportunidad de que compartan, de que hagan reflexión a sus compañeros que son maestros en activo, que también se conecten porque el tema que analizamos y que estamos reflexionando día a día es también parte de la aplicación de cada maestro que ya tiene su plaza y que es un personal activo. Entonces les agradezco su conexión y su tiempo y nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Muy buenas noches.